Los lados de un triángulo rectángulo reciben nombres especiales que son los catetos y la hipotenusa. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Es el lado de mayor longitud. Por ejemplo, aquí en el triángulo ABC vamos a nombrar los lados. El lado opuesto al ángulo A se llama A minúscula. El lado opuesto al ángulo B se llama B minúscula y el lado opuesto al ángulo C se llama C minúscula. En este caso, los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Entonces, en el caso de este triángulo, los catetos son el lado B y el lado C, que son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. O sea, la hipotenusa es el lado A. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos el triángulo MNP. El lado opuesto al ángulo M lo vamos a simbolizar con M minúscula. El lado opuesto al ángulo N, N minúscula. Y el lado opuesto al ángulo P, P minúscula. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto. En este caso es el lado M y el lado N. Estos son los catetos. Y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, que sería P. Un último ejemplo, tenemos el triángulo RST, ¿sí? Este cateto se llamaría R minúscula porque es opuesto al ángulo R. Este otro cateto se llama S minúscula y este lado se llama T. Entonces, los catetos de este triángulo son los lados que forman el ángulo recto, que es el lado R y S. Esos son los que forman el ángulo recto, esos son los catetos. Y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, que es el lado T. En trigonometría es necesario distinguir los conceptos de cateto opuesto y cateto adyacente. En este triángulo, en el triángulo ABC, tenemos que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. En este caso, la hipotenusa es el lado A. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto, o sea, B y C. Esos son los catetos. Ahora, el concepto de cateto opuesto y de cateto adyacente depende de qué ángulo estemos hablando. Con respecto al ángulo B, el cateto opuesto es el que está enfrente de él, que en este caso sería el lado B. Y el cateto adyacente al ángulo B es el que forma parte de este ángulo. Y el cateto que forma parte del ángulo B es el lado C. Entonces el cateto adyacente es C. Con respecto al ángulo C, el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo C, o sea, C minúscula. Y el cateto adyacente es el que forma parte del ángulo C, que sería cateto adyacente al ángulo C es B. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos este triángulo y tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. La hipotenusa de este triángulo es el lado opuesto al ángulo recto, que sería P. Los catetos son los que forman el ángulo recto, que es el lado M y el lado N son los catetos. Ahora, cateto opuesto y cateto adyacente depende de qué ángulo estemos hablando. Con respecto al ángulo alfa, el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo alfa, que es M. Y el cateto adyacente a este ángulo es el que forma parte de este ángulo, que es el lado N. El cateto adyacente al ángulo alfa es el lado N. Ahora, con respecto al ángulo beta, el cateto opuesto es el que está enfrente de él. En este caso, enfrente del ángulo beta tenemos N. Sería el cateto opuesto es el lado N. Y el cateto adyacente es el que forma parte del ángulo beta. Este que está junto a el ángulo beta. El cateto adyacente es M. Un último ejemplo. En este triángulo
el triángulo RST, tenemos que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. La hipotenusa es raíz cuadrada de 58, eso es lo que mide. Y los catetos con respecto al ángulo R, a este ángulo, el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo R, que es 7. Y el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo R, que es 3. Cateto adyacente es 3. Ahora, con respecto al ángulo S, el cateto opuesto es el que está enfrente, o sea, es 3. Y el cateto adyacente al ángulo S es el que forma parte del ángulo S, el que está pegado al ángulo S, que es 7. El cateto adyacente es 7. Las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo son las razones o cocientes entre los lados de un triángulo. Estas funciones trigonométricas son 6. La primera de ellas es el seno. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Resulta de gran utilidad aprenderse de memoria estas 6 funciones trigonométricas. Si observamos, la función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Estamos observando que estas dos funciones son recíprocas. Lo mismo sucede con el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente. También son funciones recíprocas. Y por último, la tangente y la cotangente también son funciones recíprocas. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, a estos pares de funciones trigonométricas se les conoce con el nombre de funciones recíprocas. Las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo solo se aplican a los ángulos agudos de este. En este triángulo vamos a obtener las funciones trigonométricas del ángulo B y las del ángulo C, que son los ángulos agudos de este triángulo. Las funciones trigonométricas nunca se aplican al ángulo recto. Vamos a iniciar diciendo quién es la hipotenusa de este triángulo. Recordemos, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Aquí tenemos el ángulo recto y enfrente tenemos a la hipotenusa, que es el lado que mide 13 unidades. Iniciamos con las funciones trigonométricas del ángulo B. Con respecto al ángulo B, el cateto opuesto es el que está enfrente de este ángulo, que es el cateto que mide 12 unidades. Y con respecto al ángulo B, el cateto adyacente es el que forma parte de este ángulo, el que está junto a este ángulo. Por lo tanto, el cateto adyacente es el lado que mide 5 unidades. Iniciamos con la función seno del ángulo B. La función seno dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa, 12 sobre 13. Seguimos, coseno del ángulo B es cateto adyacente sobre hipotenusa, 5 sobre 13. Tangente del ángulo B. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, 12 sobre 5. Continuamos, cotangente del ángulo B es cateto adyacente sobre cateto opuesto, 5 sobre 12. Seguimos con la secante del ángulo B. La secante de un ángulo es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, 13 sobre 5. Y por último, la cosecante del ángulo B es hipotenusa sobre cateto opuesto, 13 sobre 12. Ya tenemos las 6 funciones trigonométricas del ángulo B. Vamos ahora con las funciones trigonométricas del ángulo C.
Con respecto al ángulo C, el cateto opuesto es el que tiene enfrente, es el que mide 5 unidades. Y el cateto adyacente del ángulo C es el que forma parte de este ángulo. Es el que está junto al ángulo C, que es el cateto que mide 12 unidades. Cateto adyacentes mide 12 unidades. Iniciamos ahora con el seno del ángulo C. El seno del ángulo C es cateto opuesto sobre hipotenusa, 5 sobre 13. Continuamos. Coseno del ángulo C es cateto adyacente sobre hipotenusa, 12 sobre 13. Tangente del ángulo C, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 5 sobre 12. Cotangente del ángulo C. En este caso sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, 12 sobre 5. Secante del ángulo C, hipotenusa sobre cateto adyacente, 13 sobre 12. Y por último, la cosecante del ángulo C es hipotenusa sobre cateto opuesto, 13 sobre 5. Y aquí tenemos las 6 funciones trigonométricas del ángulo C. Si nos ponemos a observar, vamos a ver que el seno del ángulo B y el coseno del ángulo C tienen el mismo valor, 12/13. Asimismo, la tangente del ángulo B y la cotangente del ángulo C también tienen el mismo valor, 12/5. Y por último, la secante del ángulo B y la cosecante del ángulo C también tienen el mismo valor, 13/5. Podemos seguir observando el coseno del ángulo B y el seno del ángulo C. Su valor es 5/13. Cotangente del ángulo B y tangente del ángulo C también tienen el mismo valor, 5/12. Y por último, la cosecante del ángulo B y la secante del ángulo C también tienen el mismo valor, 13/12. Recordemos que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios, o sea que si los sumamos nos da 90 grados. Entonces, las funciones trigonométricas de ángulos complementarios que son iguales son el seno con el coseno, si los ángulos son complementarios, la tangente con la cotangente y la secante con la cosecante. Por ejemplo, tenemos que los ángulos de 60 grados y 30 grados son complementarios. Entonces, si yo obtengo el seno de 60 grados, va a ser igual al coseno de 30 grados. Aplicando este mismo ejemplo, la tangente con la cotangente, la tangente de 60 grados es igual a la cotangente de 30. Y por último, la secante de 60 es igual a la cosecante de 30. Veamos un ejemplo con calculadora. El seno de 60 grados, si nos vamos a la calculadora, obtenemos que es 0.8660. Y si sacamos el coseno de 30 grados en calculadora, vamos a observar el mismo valor. Esto nos indica que el seno y el coseno de ángulos complementarios tienen el mismo valor. Por último, quiero comentarte sobre el uso de la calculadora científica. En trigonometría, la calculadora debe de estar en el modo de grados sexagesimales. Ese modo lo vas a identificar en esta posición. Allí debe de aparecer una D mayúscula. Si aparece una R o una G, tus resultados van a estar mal. ¿Qué vas a hacer en ese caso? Bueno, vas a presionar la tecla de modo, esta, 1, 2 veces, y en la pantalla va a aparecer esto que estamos observando aquí. Este es para grados sexagesimales, para radianes y para grados centesimales. El que nos interesa es este. Aquí dice 1, presionas el 1 de tu calculadora y listo. Tu calculadora ya está en el modo sexagesimal. Por ejemplo, vamos a suponer que tú quieres obtener el seno de 15 grados. Entonces, tú vas a presionar esta tecla sin, la que dice sin, esta es la función seno. Después presionas 15 grados y le das igual.
y vas a obtener en la pantalla el valor de 0.2588. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué tal que tú quieres ver el coseno de 75 grados? Entonces vas a presionar esta tecla, la de coseno. Coseno de 75 grados, le pones igual y en la pantalla va a aparecer 0.2588. Recuerda que el seno y coseno de ángulos complementarios son iguales. 15 grados y 75 grados son ángulos complementarios, suman 90 grados. Por eso es que se obtuvo el mismo valor para el seno de 15 grados que para el coseno de 75 grados. Bueno, ahora sí, damos por terminado este tutorial. Espero que hayas aprendido algo nuevo. No te olvides de suscribirte a mi canal y de regalarme un me gusta. ¡Hasta pronto!